El año 1869 en Inglaterra va a nacer la Sociedad Nacional de Sufragio Femenino. Y en 1903, la Unión Social y Política Femenina, cuyo lema, pues, voto para las mujeres, ¿sí? Este objetivo, que fue en sus inicios el año 1669 en Inglaterra, se va a cumplir, el objetivo se va a cumplir el año 1918, tras varios años de tensión política y social liberal. Estamos hablando de una sociedad más aún liberal, igualdad ante la ley. Entonces, el año 1793 las revoluciones disuelven las clubes femeninas, estos eran, bueno, y establecen pues una normativa según la cual, por ejemplo, no pueden reunirse en la calle más de 5 mujeres. El año 1795 se prohíbe expresamente a las mujeres la asistencia en las asambleas políticas, en las llamadas codificaciones napoleónicas. ¿Sí? Estaban así, estaban así. Por eso que en la Revolución Francesa, bueno, había una tendencia de los políticos que se llamaban los iguales, que buscaban la igualdad. Ellos, sorpresivamente, ellos estaban en contra de la liberación de la mujer. Y encima se hacían llamar movimientos sociales, de clases bajas, ¿sí? Tales así como, por ejemplo, Jacques Rousseau, ¿sí? Tal vez el pensador más influyente, y estaba en contra de la liberación de la mujer. Escribe Rousseau contra la inclusión educativa. No se puede incluir a la mujer dentro de la educación o la política de la mujer. ¿Sí? Escribe Rousseau. Entonces, muchas mujeres con esta revolución francesa, que se llamaban los iguales, fueron guillotinadas, sobre todo mujeres liberales que querían igualdad ante la ley, acceso a la ciudadanía, al sufragio, fueron guillotinadas. Como por ejemplo, Olimpia de Gorges, o se pronuncia Gorges, autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía, publicada en 1791. ¿Sí? Ellos estaban en contra. Entonces, con esa parte voy a terminar. Entonces, si ustedes se dan cuenta cómo las mujeres pedían, la primera ola feminista pedía el acceso a la ciudadanía, a la participación política, al sufragio, y sobre todo igualdad ante la ley. Entonces, existen varias olas feministas, hasta la tercera ola feminista. Ustedes se darán cuenta posteriormente que ahora eso piden las mujeres, las actuales feministas, que se cubren el rostro con bueno, hay un trapo verde, creo, ¿no? Y piden infinidad de cosas. Vamos a avanzar poco a poco. Y quiero terminar citando a Ludwig von Mises, uno de los máximos referentes de la escuela austríaca, donde ya en el año 1922, las feministas, digamos que se estaban desviando ya de ese objetivo que tenían, y tenían otros objetivos. Entonces, con respecto, opina Ludwig von Mises, que dice, mientras el movimiento feminista se limita, ¿sí? Se limita a igualar los derechos jurídicos de la mujer entre los del hombre y darle seguridad sobre las posibilidades legales y económicas de desenvolverse sus facultades y de manifestarlas mediante actos que correspondan a sus gustos, sus deseos y su situación financiera, solo es una rama del gran movimiento liberal que ha venido desarrollándose y que encarna la idea de una evolución libre y tranquila de la mujer. Ahora, ¿qué nos advierte el Señor en ese año? Dice, si al ir más allá de estas reivindicaciones que pedían las mujeres, ¿sí?, que eran el movimiento liberal, dice, el movimiento feminista cree que debe combatir instituciones de la vida social con la esperanza de remover por este medio ciertas limitaciones de la naturaleza. Ha impuesto, que la naturaleza ha impuesto, al destino humano. Entonces ya es un hijo, dice, entonces ya es un hijo espiritual del socialismo. Acceder más allá. Porque es característico propio del socialismo buscar, pues, en las instituciones sociales las raíces de las condiciones dadas por la naturaleza y, por tanto, sustraídas de la acción del hombre y pretender
reformar la propia naturaleza misma. Porque recordemos que muchos de las feministas, por ejemplo, ya entrando un poquito, adelantando algunas ideas, las feministas actuales rechazan en sí misma la propia naturaleza humana, la naturaleza de la misma mujer rechazan. Entonces ya nos advertía de esto en el año 1922, Newton von Mises. ¿Sí? Entonces, igualdad natural, que es igualdad ante la ley, acceso a la ciudadanía. Disculpa, ¿se está presentando la diapositiva? Parece que no. Sí, está pasando. Sí, ¿no? Ah, ya, ya, gracias. Por los derechos humanos en esencia, derechos humanos. Entonces pasemos para entender, pues, qué es en esencia el feminismo, ¿no? De nuestra actualidad. La segunda ola feminista. Y aquí viene el punto de quiebre, digamos, que es una tendencia más a movimientos marxista izquierda, ¿sí? Entonces, eh, dice, vamos a ver, por ejemplo, allá cambia la estructura. La segunda ola feminista se puede, pues, entender como dicha preocupación vista a través de la ideología marxista. Ideología marxista, con ese término vamos a llamar, son ideologías, ¿no? Y del socialismo utópico, ¿no? Tal es así, por ejemplo, esta segunda ola feminista va a ser encarnada por este librito que se llama, vamos a asombrarlo, El origen del Estado y la familia y la propiedad privada, del señor Engels, 1988. Con este librito se encarna la segunda ola feminista, ¿sí? A ver, vamos a pintarla por acá. Ahí está. En resumen, ¿qué es este libro? Bueno, en resumen, eh, dice Engels que en la familia el hombre es burgués, ¿sí? Y la mujer, la proletaria, la oprimida, ¿sí? Es un puente entre la lucha y la clase, y lucha de sexo, ¿no? Este librito ha encarnado la segunda ola feminista y las feministas ya vamos a entender ya que van a ir en contra de quién, del burgués, del hombre, ¿sí? Entonces, sigamos. Eh, bueno, este Engels se basó, pues, es un libro antropológico, ¿sí? Vamos a entender este libro un poco más o menos, que está fundamentado principalmente en los estudios del célebre antropólogo Lewis Morgan, ¿sí? Eh, ¿Cuál es su interés final? El interés final estriba en mostrar que la familia, ¿sí? Que la familia monógama es apenas un tipo de familia que nace como reflejo de la aparición y el desarrollo de la institución de la propiedad privada. Dice ya, ¿no? Porque es lo normal que los marxistas digan o están en contra de la propiedad privada. Por eso que Engels dice que la familia monógama es una forma, es un reflejo de la aparición y el desarrollo de la institución de la propiedad privada, ¿no? Porque ellos consideran que tan solo demoliendo la propiedad privada puede existir igualdad, ¿no? Bueno, eso es la hipótesis que ellos tienen, es una ideología, ¿sí? Bueno, entonces sigamos. Por ejemplo, estaba a favor Engels a matrimonio por grupos, ¿sí? Bueno, dentro de su libro también podemos encontrar Engels cita notas de Marx al respecto, como en los tiempos primitivos la hembra era la esposa y esto era moral, dice, ¿no? Y esto era moral. Bueno, para no abordar mucho sobre este libro, para pasar a la siguiente ola feminista, ¿qué nos dice pues Engels en una palabra y por qué pues las feministas han empezado con esta segunda ola? Pues dice que es la aparición de la propiedad privada, es la aparición de la propiedad privada eh, la que derroca, dice, la que derroca al paraíso comunista matriarcal que era al inicio, ¿no? Que era al inicio, porque no había propiedad privada. Cuando aparece ya empieza la explotación, ¿no? Y nos trae pues el régimen de dominación masculina, dice, ¿no? Cuando aparece ya la propiedad privada nos trae consigo mismo la dominación masculina. La propiedad privada, causal de la explotación de las clases, ¿sí?
es causal también de la explotación de los sexos, ¿sí? De los sexos. Entonces, eh, entonces, eso sobre todo que dio inicio a esta segunda ola, pero por cuestiones de tiempo vamos a tal vez limitarnos a citar otros autores más como Kollontai, una mujer que escribió también El comunismo y familia, ¿sí? Un libro interesante que conjuntamente con ese libro se da esta segunda ola. Bueno, algo breve nada más. Ella, por ejemplo, decía que una sociedad comunista la mujer trabajadora no tendrá que pasar sus escasas horas en descanso de la cocina, porque en la sociedad comunista existirán restaurantes públicos. Bueno, pero no nos dice quién lo va a pagar, ¿no? Pero existirán. eh, Como que, bueno, entonces sigue, pues ella, la mujer trabajadora no tendrá que eh, ahogarse en un océano de porquería, ni estropearse la vista remedando y cosiendo la ropa por las noches. No tendrá más que llevar cada semana a los lavaderos centrales para ir a buscarla después lavada y planchada, ¿sí? Y dice pues que la patria comunista, ¿no? Que la patria comunista alimentará, criará y educará al niño. Lo curioso es que la señora Kollontai es que muchas de sus profecías no se han cumplido. Muchas de sus profecías se han cumplido en una sociedad más libre, en una sociedad capitalista. Pero esto dio el origen también de la segunda ola, ¿sí? Entonces podemos finalizar diciendo lo siguiente. Lo curioso del caso que se vio este triunfo de su idea que ella tenía en las sociedades más libres, en las sociedades más abiertas, ¿sí? En las revoluciones donde hubo la revolución tecnológica. Aconteció, ¿no? Y velozmente abarató las herramientas domésticas, se emancipó la mujer con un sinfín de tareas. Hoy, por ejemplo, aquella puede lavar y secar sus ropas sin ni siquiera mojar su mano. Puede cocinar diversos platos con un solo agregar un par de agua y alimentar industria. Joven, ¿Sí? joven Ronald, Sí, digamos. no está presentando pantalla. ¿No se está presentando? No. Ah, ya, a ver, disculpa. A ver. Ya está ya. Ya, gracias. Avísame así siempre, ¿ya? Para tal vez la señal un poquito. Ya, gracias. Entonces, muchas de esas profecías se han cumplido en una sociedad más abierta, ¿sí? Porque ahora, con la innovación tecnológica, consideramos, solamente con la innovación tecnológica y los avances tecnológicos, aquellas actividades que nosotros realizamos precariamente, como lavar ropa, cocinar, ¿no? Considero que, entre otras actividades, con la revolución industrial y del porvenir de la tecnología, podemos sustituir, y más aún nos liberamos, ¿no? Y es un avance también para la mujer, porque van a existir muchas tecnologías que se dedican exclusivamente a las mujeres, por ejemplo, van a ser sustituidas por la tecnología y bueno, ya no va a ser, digamos, trabajo exclusivo de la mujer ni tampoco del hombre, ¿no? Es una forma de liberación, pero estar en contra de eso, creo que no se puede. Eh, bueno, vamos a hacerlo más rápido, ¿sí? Entonces, las evidencias están ahí. Porque con estas ideas se dieron y basado en estas ideas, se dio, por ejemplo, la experiencia de la URSS, ¿sí? Acá está, vamos a subrayar, bueno, acá rojito, ¿sí? Y no es una experiencia buena, pues digamos, ¿no? Porque el resultado, ¿qué era? ¿Qué querían la segunda ola feministas? La abolición de la propiedad privada, de la familia, del burgués. Decían que el padre era pues el explotador dentro de la familia. Entonces no puede existir la familia, ¿sí? No puede existir, porque si existe, hay propiedad privada y, y es una forma de explotación y aún más, si existiera la familia, bueno, está el burgués. Por eso ellos creían eh, digamos, en un matrimonio múltiples, ¿no? Y al punto de exterminar la familia. Solamente que exista una patria grande, ¿no? Que se llamaba pues el comunismo. Que no exista familia, o sea, que todo sea público, ¿no? O sea, como que la mujer o el hombre o el niño
no fuera, digamos, una propiedad en esencia que ahora nosotros somos. El Código Civil por lo menos nos reconoce a nosotros que somos, en esencia, seres privados. Ni el Estado nos puede infringir. Pero no, eso está mal, porque lo privado es mal, es una forma de explotación. Hay que abolirlo, ¿no? Por eso que tan solo, que todo sea público y que solamente exista ese que se llama patria comunista, ¿no? Uno nada más. El fracaso fue, digamos, malo, porque el resultado de la abolición de la propiedad privada, acá vamos a subrayar también, bueno, azulito, porque la abolición de la propiedad privada y la experiencia de eso, de la abolición, fue el fracaso. La experiencia, ahí está, las evidencias están ahí, la experiencia de la URSS. Lejos de liberar a la mujer, fue sometido. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Para entender la tercera ola y para entender exactamente qué es el feminismo de hoy, vamos a, tal vez con esta vamos a terminar. Porque en la estructura del poder soviética, ¿sí? Del Soviet, de la Unión, eh, de los diputados del pueblo, fue una de las dos cámaras del Soviet Supremo de la Unión Soviética, en donde, en toda la historia de la URSS, ¿sí? En toda la historia de este órgano legislativo, jamás, ¿sí? Jamás una mujer pudo presidirlo. Jamás. Tampoco se vio presidir a ninguna mujer la otra cámara, que era de representación territorial, denominada Soviets de las Nacionalidades. Y por supuesto que ninguna mujer ocupó jamás el cargo de jefe de Estado de la URSS, ¿sí? Y el nivel tampoco, ni el nivel de vicepresidente del Estado, del vicepresidente del Estado comunista. Tampoco se vio a ninguna mujer presidir el Consejo de Comicios del Pueblo, la máxima autoridad gubernamental del Poder Ejecutivo soviético. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con las ideas de Engels? ¿No? La verdad es que todos los teóricos marxistas creían que derribando el poder económico y consiguientemente con la destrucción del sistema de propiedad privada, o sea, al extremo de llevar, o sea, de eliminar la propiedad privada hasta nuestro propio cuerpo, ¿sí? No habría ninguna razón para que la mujer me van a disculpar la palabra, se prostituyera, porque en ese momento existía mucha prostitución. Ellos creían que porque existía la propiedad privada, porque existía el dinerito, ¿no? Era un fin económico, pero hay que hacerlo público. Consideraban eso, ¿no? Por el contrario, se ha ampliado, ¿sí? Pero el reduccionismo económico marxista descuidó, pues, además de la compleja naturaleza de la acción humana y de la acción natural propia de la mujer, ¿sí? La otra forma de poder, que era el poder político. No les dio espacio hacia las mujeres a que se pueden desarrollar y que pueden tener aún mayor acceso hacia el poder político, ¿sí? Y así, pues, en el socialismo real pasó que la prostitución, por ejemplo, fue una de los tantos privilegios de la clase política, ¿sí? A sazón era para muchas mujeres que si querían acceder a determinados privilegios o a determinados puestos de la burocracia estatal, debería ser previamente ofrecidos sus servicios a quienes manejaban los hilos del poder, ¿sí? Entonces, vamos a definir en una sola palabra, tal vez en pocas palabras, ¿qué fue esta, la segunda ola feminista? ¿Sí? Eh, Podemos decir, pues, que, como hemos visto ya, haciendo un breve repaso, que Engels decía que el burgués era el varón de la familia, ¿sí? El padre, y por lo tanto tenía que abolirse, porque era una forma de explotación, y otro, la propiedad privada. Entonces, en unas palabras, podemos definir la segunda ola feminista de tendencia marxista era la destrucción de la familia, ¿sí? Era la destrucción de la familia y su reemplazo, y se reemplazaría pues con ese Estado totalitario,
¿no? La patria grande, comunista, como ellos se llaman, y el único partido que debería existir, y el único partido. Y los resultados fue pues un totalmente fracaso. La mujer en vez de ser más libre y tener más acceso, eso que decía en la primera ola, la libertad política, ¿sí? Al sufragio, la igualdad ante la ley, no existía, ¿sí? Entonces fue un fracaso. Acá hay una palabra, tal vez ustedes pueden leerlo por acá, vamos a subrayar también, ¿sí? Esto, ¿sí? Ahí está. Bueno, entonces pasamos a la tercera ola, eh, la actual, ¿no? La actual. ¿Ok? Empecemos entonces por estudiar la tercera ola feminista. Bueno, consideramos que el feminismo ilustrado, liberal, sufragista, la igualdad ante la ley, fue la primera ola, ¿sí? La segunda ola, que fue pues un feminismo más cultural y por la eliminación de la familia, ¿no? Y por la eliminación de la familia. Ahora la tercera ola feminista, eh, es pues, digamos, radical y neomarxista, se hacen llamar pues el nuevo marxismo, ¿no? Y aún más radical, ¿sí? Esto es el inicio irresponsable de la germinación de la llamada ideología de género. Con esta tercera ola feminista nace la ideología de género. También se denomina como la teoría queer, ¿sí? Bueno, esto de acuerdo al señor Augusto Laje, a quien tengo un aprecio intelectual. Eh, ok, entonces empecemos la tercera feminista, ¿sí? Vamos a empezar citando a algunos de sus más representantes feministas, que, ok, el libro El segundo sexo, 1949, Simone de Beauvoir, ¿sí? Nació 1908, 1986. En resumen, ¿qué nos dice Simone de Beauvoir en su libro El segundo sexo? Bueno, por el título mismo podemos nosotros ya empezar pues a analizar cómo es posible que una feminista puede llamar a una dama como segundo sexo, ¿no? Bueno, por el título mismo, ¿no? Bueno, bueno, es una crítica personal, pero empecemos. En resumen, dice Simone de Beauvoir, no se nace mujer. Así es, no se nace mujer, llega uno a serlo. ¿Cómo es eso? Parece fácil, ¿no? Como no nacemos mujeres chicas, ¿no? O no nacemos mujeres varones, hay que llegar a ser los varones, o hay que llegar a ser machos, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, ¿qué nacemos? Eso es el primer interrogante que uno podría tener, ¿no? Al leer esto. Entonces, ¿qué nacemos? Bueno, hay que llegar a serlo, ¿ok? Entonces, nace la ideología de género con Simone de Beauvoir y entre otros representantes. Bueno, en esencia es anticientífica, ¿sí? Anticientífica. Años después de que en Francia, bueno, 4 años o 4 años antes de que publicara su libro, en Francia el voto ya era legal. El voto ya era legal. Eh, Podríamos abarcar un poquito más sobre Simone de Beauvoir, pero vamos a, por cuestión de tiempo, ¿sí? Monique Witt, otra de esas representantes, dice, la verdad, la mujer no existe. Bueno, y no sé, como ustedes, ¿cómo consideran eso, no? O sea, ¿cómo consideran? La verdad, la mujer no existe. Y en el mismo sentido podríamos decir también que el varón no existe. La verdad, el varón no existe, ¿no? Entonces, al hacerle, ella dice, pues, al hacerse lesbiana, es contrarrestar el poder político de los hombres. Bueno, entonces, la invitación está hecha que, bueno, a todos hay que hacernos lesbianos o lesbianas, y con eso vamos a contrarrestar el poder político de quién, del hombre, del Estado en esencia, ¿no? Del Estado, ¿ok? Por otra parte viene Judith Butler, ella eh, dice, el sexo siempre fue género, no existe sexo, en otras palabras, solamente existe género, ¿no? ¿Y dónde está el sexo? ¿Qué pasó con el sexo? ¿Somos género todos?
Son estas las ideas que tienen las actuales, por ejemplo, ¿sí? La tercera ola feminista. Ok, sigamos. Andrea Durkheim, de Working, dice que el coito heterosexual, que es lo natural entre un varón y una mujer, supone la violación de una mujer, ¿sí? O sea, el tan solo hecho de que exista el coito heterosexual entre varón y una mujer, supone una violación a la mujer. Bueno, eso en código penal, bueno, de acuerdo al derecho penal, podemos decir que totalmente, bueno, no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Porque la violación de una mujer va contra la libertad sexual de una mujer que ejerza violencia, ¿sí? Pero el coito normal, que puede ser, digamos que si podemos entender que puede ser totalmente consentido, no puede suponer violación de una mujer, ¿sí? Ok, sigamos. Por su parte, Sheila Jeffrey, otra de las feministas, dice, cuando una mujer llega al orgasmo con un hombre, lo único que está haciendo es reproducir el sistema patriarcado. ¿Sí? ¿Ok? Sigamos. Robin Morgan, otra de las feministas, dice, el odio político hacia el hombre es un acto honorable para las mujeres. Ya no, ella nos empieza a hablar ya de un odio político, de un odio político. Bueno, yo veo a muchas mujeres que ejercen la política y muy buena, pero nos dicen el odio político hacia el hombre, pero hacia el hombre, ¿sí? Va apuntando hacia el hombre. Es un acto honorable para las mujeres. Bueno, entonces la invitación está hecha también para las feministas. Hay que odiar a los políticos, porque es un acto honorable para las mujeres. ¿Sí? Y Valerie Solanas, ¿sí? Dice, tratar al hombre de animal es halagarlo, porque el hombre es una máquina, es un consolador andante, ¿sí? Eso dice ella. Bueno, ¿me escuchan? Sí, joven Ronald. Ok, chicas, continuemos entonces. Ahí están las mentes brillantes del feminismo de la tercera ola, ¿sí? Eh, ok, entonces vamos a tal vez hacer un rápido recorrido un poquito más ampliando de sus ideas de cada una de ellas. ¿Por qué dicen eso? Porque deben tener algún sustento, ¿no? Deberían de tenerlo. Vamos a buscar a ver cuál es ese sustento que ellos tienen, que ellas tienen, ¿ok? Entonces, eh, empecemos con la señora Simone de Beauvoir, ¿sí? Una de las grandes influyentes del feminismo actual. ¿Qué nos quiere decir si ampliamos un poco más, no se nace mujer, uno llega a serlo? Ella, en principio, fue influenciada por el existencialismo, por la filosofía de su pareja, una pareja libre, Jean-Paul Sartre, un hombre existencialista que decía, el ser humano, que en el ser humano la existencia precede a la esencia. ¿Qué nos quiere decir eso? Que la existencia precede a la esencia. Que somos seres existenciales, sí lo somos, pero que somos anteriores a la esencia. Bueno, a nuestra consideración, Sartre se equivoca. Tenemos una esencia. No podemos predecer o preceder o anteceder, ser antes a la esencia. Estamos hablando aquí de la ideología, de un poco si se quiere decir, de sexo, ¿sí? Porque lo natural, nuestra esencia como seres humanos, es que tenemos una esencia. Vamos a llegar posteriormente a eso, a explicarlo. Esa esencia es que somos varón y somos mujer, ¿no? Eso.
pero considera que Simón de Beauvoir no, eso viene posterior. Usted se va a construir. Es por eso que ellas llaman que es una construcción social. No, eso no existe. La esencia es que uno nace mujer y uno nace varón, ¿sí? La existencia que tendría que hacer referencia a Sartre es que posteriormente uno que pueda tomar las elecciones después de su sexo, sabiendo que es varón o mujer, las elecciones, el proyecto de vida que uno puede tener ya es libre. Eso sí, pero siempre y cuando que no infrinja pues la libertad de alguien, o de una persona, de un tercero, del prójimo, ¿sí? Entonces, eh, debemos decir entonces para Simón de Beauvoir, no existe nada como naturaleza humana. La naturaleza humana o el sexo no existe para ella. ¿Sí? No existe mujer. ¿Sí? Ok. Entonces sigamos. A ver. Bueno, con respecto, voy a dar un argumento tal vez para tener un sustento. Eh, Existe un señor, el señor Fernando Romero, un investigador del Centro de Estudios Libre, ¿sí? Ha escrito un brillante ensayo contestando este argumento de Simón de Beauvoir. Y también de la señora Butler. ¿Sí? ¿Qué dice? Hay una evasión total, como ya hemos dicho, en las condiciones biológicas de la existencia. Hay una evasión bastante, diríamos nosotros, ¿no? En las condiciones biológicas de nuestra existencia. Se nos presenta el sujeto suspendido como en la nada, ¿no? O sea, llegamos acá haciendo nada, como un semidios, algo así, que se hace a sí mismo, que es portador de condiciones que nada tiene que ver con un marco natural, con nada tiene que ver con un marco natural, distinto de lo que su propia cultura le impone. Todo es una construcción social, a eso hemos reducido, pero nos hemos olvidado de que de la biología, de la neurociencia, de la psicología, que dónde quedaron ellos, ahora todo construcción social. Entonces Romero continúa y dice, tanto de la señora Simone de Beauvoir y a Butler es una reducción hacia el monismo, ¿sí? Hacia el monismo. Y dice, el sexo es biología. Bueno, en biología se corresponde a la capacidad de los entes biológicos para generar gametos, a través de los cuales se combinan caracteres genéticos mediante la producción sexual. Esta forma de producción se da en el reino animal, pero también en los reinos como planta, los hongos, incluso, bueno, planta vegetal y funge, ¿no? E incluso en algunos protozoos, como son las bacterias. Y en algunas especies la capacidad de producir gametos se encuentra dada dentro de un mismo espécimen, se posee simultáneamente de órganos femenino y masculino, y un solo gameto, el meiosis monogamética, ¿sí? Responde así él, porque ella jamás habla de la biología, jamás habla de la biología, jamás hablan las feministas actuales de la biología, detestan la biología, o no sé, y todo es construcción social, se ha reducido a eso. Entonces, ok, veamos, veamos, hemos dicho también que esta tercera ola feminista también es llamada como qué, como la teoría Kerr. Y vamos a entender qué es eso. Vamos a entender qué es eso. Ahora acá vamos a poner acá rojito, ¿ya? La teoría Kerr. Sí, se me escucha, ¿no? Sonia, Sí, Ronald, continúe. ya, gracias. Vamos a entender un poco más de esta teoría Kerr. ¿Qué quiere decir eso? Pero hasta el momento podemos establecer que las feministas que tanto hemos citado no quieren reconocer, o no sé, se fuerza, o no sé, no quieren reconocer la naturaleza biológica del hombre. Y más tarde vamos, o en la siguiente diapositiva vamos a ver
más a profundidad la biología, ¿sí? Entonces, ¿qué es esta filosofía del Kerr o la teoría del Kerr? Nos plantea pues esta necesidad de destruir, de desarmar la naturaleza del hombre, ¿no? Incluso hasta la propia de la mujer, ¿sí? Bueno, Simone de Beauvoir ya había dicho que no existe mujer, ¿no? O sea, que no hay mujer, ¿sí? Uno llega a hacerlo. Pero esta teoría de Kerr nos invita, Joven Ronald, ¿sí? no se está presentando su pantalla. A ver, ahora, No, no se ve. ay, 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 a ver, ahora, No, no se ve. qué raro, porque en el mío me aparece, estás presentando para todos. Deja de presentar y nuevamente preséntalo, joven Ronald. Ya, sí, mejor, ¿no? A ver, dejar de presentar. Ya, entonces, bueno, entonces, ¿cómo vamos, chicas? A ver, ¿dónde está? ¿Me Ya se ve avisa? ahora. Sí. Ahora Ya, sí se ve. gracias. Ya, con esta vamos a entender algo resumido la teoría Kerr. Eh, Habíamos establecido que para Simone de Beauvoir y entre otras autoras, Otra vez se dejó la misma. ay, 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 a ver qué está pasando. Hey, Pablo, eh, a ver, Ahora sí se ve, joven Ronald. ya, gracias. Habíamos establecido que las feministas no reconocían la naturaleza biológica de la mujer y uno tendría que llegar a hacerlo. Eh, pero esto de la filosofía Kerr o la teoría Kerr es aún un poquito más radical, porque, bueno, interpretando literalmente a Beauvoir, pues diríamos, tan solo hace referencia a la mujer, ¿no? Uno no llega, uno no nace mujer, uno tiene que llegar a ser. Bueno, eso sería una interpretación literal, ¿no? Pero a profundidad, digamos que tampoco el hombre nace, ¿no? Pero entonces, esta teoría del Kerr eh, nos hace una invitación tanto al desprecio de la naturaleza propia de la mujer y del hombre, y hace una invitación, digamos, a lo transexual, a lo travesti, al lesbianismo, a lo homosexual, bueno, entre otras hierbas, ¿no? A eso nos invita.
que todos tendríamos que ser eso, porque mientras existe, dice, la heterosexualidad, que puede ser mujer o varón, es una forma de eso que habíamos dicho, una forma de explotación, ¿sí? Y la mejor forma de, bueno, de ir contra eso es haciéndonos, como dice Butler, que deberíamos, pues, bueno, ser homosexual, bueno, travesti, bueno, algo así, ¿no? Eso, a eso hace invitación la teoría Kerr, ¿no? Eh, ok, ok, a ver, podríamos hacer más comentarios, ok. Con eso terminamos tal vez esta de la tercera ola feminista, ¿sí? Vamos a pasar un poquito más a entender de nuestra coyuntura actual. Ok, bueno, entonces podemos decir que el sexo pues viene determinado por la naturaleza, y esa naturaleza es biología. Una persona nace con sexo masculino o femenino, la ciencia lo ha dicho, ¿sí? La ciencia lo ha dicho. En cambio, el género, varón o mujer, se aprende, ¿no? Se aprende. Puede ser educado, o puede ser cambiado, manipulado. Bueno, yo considero que también es libre, pues, ¿no? Es libre, pero que no afecta la libertad, la vida, la propiedad privada de un ajeno, del prójimo, ¿sí? ¿Sí? Y eso vamos a demostrar cómo las feministas afectan bastante. Bueno, entonces las actuales ideas feministas radicales de tendencia marxista, bueno, aquí se debería poner neomarxistas, se hacen llamar neomarxistas, es sobre todo el matrimonio LGTBI, ajá, lenguaje inclusivo y sobre todo aborto legal, el patriarcado opresor, sobre todo esto ya es como algo, como un embrismo, un odio hacia el hombre, ¿no? Son algunas de las ideas actuales de las feministas, ¿sí? Lo he puesto verde porque utilizan el pañuelo verde. Entonces empecemos, tan solamente no voy a abarcar todo, no voy a abarcar todo, tampoco soy lingüista, pero podemos abarcar un poquito más de aspecto legal, el aborto legal, ¿sí? A ver, las feministas actuales dicen, exigen un aborto legal, pero ¿cuál es el sustento que ellas tienen? Porque es una forma de libertad para abortar seguro, porque ellas dicen que en la clandestinidad mueren más mujeres, ¿sí? Libertad. Bueno, no, vamos a abarcarnos qué es libertad, ¿ya? Y otro es que dicen la reducción de la pobreza, ¿sí? Reducción de la pobreza y sobre todo exigen gratuito, gratuito. En otras palabras, público, ¿no? Público. Bueno, esa es la idea que ellas tienen, bueno, la ideología neomarxista, feminista. Y por otra parte, existen también otras feministas, una feminista más liberal, eso que habíamos citado en la primera ola, ¿sí? Ellas consideran el aborto como asesinato. Ellas consideran como, bueno, antes de pasar, aquí ellas consideran que son propietarias de su cuerpo, son propietarias de su cuerpo y por tanto, en uso de su libertad podrían tomar, como es parte de su cuerpo, el, la vida que tiene dentro, bueno, puede cortarlo a cualquier momento porque es parte de su libertad. Lo cierto es que eso es falso, no es parte de su vida. No es, tampoco es libertad. No puede ser libertad para asesinar a alguien, no. Mientras no afectes al prójimo puede ser libertad, pero cuando uno ya afecta ya no es libertad, ¿sí? Entonces, las feministas pro vida, ellas son feministas pro aborto, acá sí te vamos a ponerlo, ¿sí? Pro aborto. Entonces, las feministas pro vida consideran que el aborto es asesinato. ¿Por qué? El sustento que ellas tienen primero es la vida, la libertad, la biología y la embriología. Y ya hemos visto, de acuerdo a la biología,
La vida que está dentro de una mujer es vida. Porque habíamos dicho la unión de qué, tanto del espermatozoide, podemos decir, y del óvulo. Eso es la fecundación. Eso es el inicio de la vida. Y eso ya es vida. Primer día ya es vida. La biología, la embriología. Y por el contrario, ellas consideran, ¿sí? Para disminuir la pobreza, ellas dicen, primero hay que salvar ambas vías, porque la vía es lo único que tiene el ser humano. Fuera de eso no es posible nada, ni la libertad, ni la propiedad privada, nada. Entonces ellas consideran, hay que primero la vida, luego la libertad, la biología y la embriología. Por eso que dicen, hay que proteger las ambas vías, hay que salvar ambas vías. Y dicen, para la pobreza, adopción. Hay que hacer campañas de adopción. Y yo estoy de acuerdo porque actualmente mucha de la juventud, jóvenes considero, y también como que ya no quieren tener hijos. Quieren gozar del viaje, de la prosperidad, quieren, ¿no? Y, y considero que hay que hacer más campañas de la adopción, porque la juventud va encaminado a eso. No quiere tener hijos, ¿sí? No quiere tener hijos. Hay que promover adopción. Entonces, eso es, digamos, la postura de las feministas pro vida. Bueno, podemos decirles, si ustedes dicen, pues, como una tendencia hacia el más capitalismo, ¿no? Ok, sigamos. Bueno, para los que desean tal vez tener bueno, libertad religiosa, también hemos citado por acá algunas citas bíblicas, ¿sí? Que consideran también pues, el aborto como un asesinato, también como un homicidio directo, ¿no? Acá, por ejemplo, el Mateo dice homicidio directo a los inocentes. La vida que está dentro es vida inocente, ¿sí? Bueno, sigamos. Entonces, actualmente, bueno, he entrado a una revista feminista, en cuyo sitio web se puede leer unas diversas, como por ejemplo, abortamos hermanadas, abortamos en manada, ¿no? Se dedican fundamentalmente al disturbio urbano, a estropear, a hacer pintas públicas y privados, ¿no? Bueno, a eso se dedican, ¿no? Entonces, con la misma dicen, por ejemplo, insumisas al servicio familiar obligatorio. No quiero tu piropo, quiero que te mueras. Yo aborté, tu mamá también. El aborto no se toma vacaciones. Hagamos huelga de vientres contra el capital. Disculpa, pero bueno, uno tiene que leerlo también, ¿no? Pero putas o santas, las mujeres abortan hasta en Semana Santa. Y por ahí también veía como María aborta a Jesús y hazte feminista, bueno, etcétera, ¿no? Etcétera. ¿No? Bueno, ¿qué les pasará por la mente, no? Pero bueno, son algunos ejemplos bueno, de algunas representaciones que ellas hacen, ¿no? Ok, ok. Pasemos un poquito entonces a aspectos estadísticos, ¿sí? Aspectos económicos. ¿Ustedes alguna vez se preguntaron que el aborto tiene un costo? ¿Tiene un costo? ¿El bebé abortado se puede vender? ¿Cuánto cuesta un pulmón de un bebé abortado? Bueno, Cristina Franco Cortázar, Guayaquil, Ecuador, 2019, responde. Estos productos prenatales, como menciona la demanda, fueron traficados internacionalmente desde el año 2009 hasta el 2015 hacia Japón, China, Singapur, Corea del Sur, Alemania, Suiza, España, Australia, los Países Bajos como Canadá y el Reino Unido, evidenciando ingresos de más de 4.4 millones de dólares. Entre los precios que mantienen los órganos se encontraban $350,
por hígado fetal, $500 por glándula del timo fetal y 1.100 por células cerebrales fetales. La investigación realizada por Rakafkas, ¿sí?, constató que la mayoría de las ventas prenatales generaron un margen de beneficio de más del 70% por los productos estrellas, como la venta de, ¿sí?, renales prenatales, cuyo precio por unidad ascendió a 350, lo que generó márgenes de beneficio al 1000%. Entonces, ¿de qué estamos hablando, amigos? ¿El aborto, entonces, qué es? ¿Un negocio o es un derecho? ¿Qué queremos, de verdad? ¿Estamos siendo engañados? ¿Estamos siendo manipulados? Ok, sigamos. Acá está la ciencia. Lo que hemos citado, la embriología y la médica, con una orientación clínica. Sí, ustedes pueden revisarlo esto. Seguramente los compañeros de ciencias médicas conocen un poco más amplio sobre la vida, sobre este asunto. Podemos decir pues, que el desarrollo comienza con la fecundación. Y esa fecundación es entre el gameto masculino y el espermatozoide, y el gameto femenino, el óvulo. El primer día ya hemos dicho que es vida, ¿sí? Entonces, bueno, que forman pues el cigote, ¿no? No vamos a abarcar mucho, avancemos. Acá está el desarrollo embrionario en días. Primer día la fecundación y es vida. Segundo día, estado bicelular o bicelular, ¿sí? Y ya es vida. Tercer día, cuarto día, 8, 9, 10, y así podríamos pasar, ¿no? Una ciencia que en este libro se abarca ampliamente, ¿sí? Vamos a entrar a datos estadísticos. Veamos la desigualdad de género que tanto la tercera ola feminista dice, pues, ¿no? Existe una desigualdad de género, y sobre todo aquí en los países de Latinoamérica, ¿no? Y sobre todo aquí están las feministas, en los países más oprimidos, en los países subdesarrollados. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué han visto por acá? ¿Ok? La desigualdad de género, IDG, del programa de las Naciones Unidas. Bueno, he encontrado de 2010, me van a disculpar, no puedo encontrar otro dato más actualizado, pero puede ser un buen referente, ¿sí? Entonces, la desigualdad entre hombres y mujeres es 2 veces más bajo. ¿En dónde? En los países con una economía capitalista, tan solamente la desigualdad es 0,34%. Pero en los países como lo nuestro, o bueno, con nosotros es mixto, digamos, mixto, ¿no? Mixto, una economía mixta, pero digamos que en los países con una economía cerrada y reprimida, la desigualdad entre el hombre y la mujer es 0,67%. ¿Qué pasó? Y digamos que en esos países no es tanto, digamos, la ola feminista, ¿no? Ok, sigamos, la mortandad, vamos. La mortandad materna. En los países con una economía capitalista es de 3,1, ¿sí? Por 100.000 nacimientos, la muerte materna. Y sorpresivamente, en países con una economía no capitalista es de 73,1% por 100.000 nacimientos. La diferencia es abismal, 3,1 a 73,1. ¿Qué pasó? La desigualdad de género, vamos a seguir con la misma fuente. Mujeres con educación secundaria finalizada. País con una economía libre, el 71,7% de las mujeres, digamos que terminan su educación secundaria.
pero que en los países con una economía cerrada y reprimida, tan solamente el 31,8% de las mujeres finalizan su educación secundaria. ¿Ok? Parlamento, representación de mujeres. ¿Cómo vamos? Eh, bueno, no es actualizado, pero en los países con una economía libre es de 26,8%, pero con una economía cerrada y reprimida es tan solo 14,9%. ¿Por qué? La tasa de fecundación en adolescentes, 15 a 19 años. En los países con una economía libre es de 22,4% o 4 por 1000. ¿Sí? Quiere decir que de cada 1000, el 24,4, digamos que, bueno, ¿sí? Y en una economía cerrada y reprimida, la diferencia es otra abismal también. Es 87,7 por 1000. ¿Qué pasó? Quiere decir un ¿cuánto? Estadística, un 80 o un 90, ¿no? ¿Ok? Bueno, esta es una parte de estadística. Ahora veamos qué hay detrás de la ideología de género o de las feministas. ¿Qué hay? ¿Ok? Vamos a ver. ¿Alguna vez ustedes han escuchado de esta? Existe esto, eh, que se llama paternidad familiar, que se llama Panel Parenton, ¿sí? Es una institución grandísima y es la principal que financia las marchas feministas. No sé si ustedes pueden ver acá, los montos son inmensos. Pasan los 13 millones, los billones. ¿Desde cuándo vienen esto? Esto he encontrado hasta 2017, 2016, 2010, hasta desde más antes. Este informe es 2016. Son millonadas. ¿Qué son estas instituciones? ¿Qué buscan? ¿Ok? Vamos a acercar tal vez. Los montos que ustedes pueden ver están en inglés. ¿Sí? Acá también por otra parte. Ustedes vean esto y entren a internet. Y son las primeras clínicas, son clínicas, ¿sí? Que financian el aborto legal. Sigamos. Aquí hay más. ¿Cuánto vemos acá? 223,2 millones para el aborto. Acá dice, ¿quiénes somos? Acá dice, la Federación Internacional de Planificación de la Familia, IPPF. Anótense eso ustedes y busquen cómo esta institución promueve el aborto legal. ¿Sí? IPPF. Se hace llamar así, ¿no? Son millonadas los montos. Ustedes pueden ver tal vez acá en las diapositivas. ¿Sí? Ok, Puede hablar vamos un a poquito continuar. más fuerte, no se le escucha muy bien, se le escucha muy bajito. Disculpa. Por favor, puede un poquito más hablar un poquito más fuerte, no se le escucha muy bien, se le escucha muy bajito. Ya, gracias. Entonces, mira, acá vamos a ver, mira, hay un informe del año anual de 2014, mira, de Parenting, esto que se llama planificación familiar, ¿no? O paterno también. Afirma haber practicado, dice en su informe, dice, afirma haber practicado nada menos que 324,000 abortos. ¿Sí? Su presupuesto anual alcanza, ahí están las millonadas que ustedes pueden ver. ¿Con cuántos ceros? 3, 4, 8 ceros.
de los cuales 530 millones provienen del erario público y 400 millones de poderosas fundaciones como Ford, Gates. Ahí podemos poner también a señor Soros, actualmente promotor aquí por América Latina. También están estos y están aquí. Vamos a ver qué instituciones son financiadas por esto. Un 40% de dichos fondos se destinan a gastos no médicos, ¿no? Ok, aquí está. Sigamos. Ok, aquí está, en Perú. En Perú, la misma institución ha invertido más de 3 millones de dólares para promover el aborto en Perú, el aborto legal. ¿Sí? Según revela documentación obtenida por ACI, prensa de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, APCI, Plan Parent, ¿sí? Ha destinado más de 3 millones de dólares a 3 órganos no gubernamentales en sede en Perú. ¿Cuáles son esos? El Instituto Peruano de Paternidad Responsable. ¿Cuánto? 2. ¿Sí? Ahí están los montos. ¿Sí? La Organización Abortista Católica por el Perú y a decidir igualmente, financiado por esa institución, 275.000 dólares. El Centro de Promoción de Defensa de Derechos Sexuales y Reproductivos, igual, 718.000 dólares. ¿Y quiénes más promueven aquí en Perú el aborto legal? Financiado por estas instituciones, son clínicas. Y ustedes no se van a imaginar cuántas clínicas tienen en el mundo. Aproximadamente 63.000 clínicas en el mundo. Algunas están aquí en Perú. Y las primeras feministas que van es que dicen en esa institución que sea legal y que sea gratis. Y está el comercio, el grupo comercio. Y hay una página de Facebook, Huayca, financiado igualmente por esta institución. Y promueve el aborto legal y las marchas, entre otros. ¿Sí? Son financiados por estas instituciones. Vamos a seguir. Bueno, mis estimados, vamos a entrar a otra parte del feminismo, digamos, al lado positivo que nosotros hemos podido ver también del feminismo liberal, ¿no? Que son pro vida, que defienden la vida y que están en contra del aborto. Tal es así, por ejemplo, vamos a citar este pequeño libro nada más, y con esto ya faltan 2 diapositivas. La antropóloga Ellen Fisher, en su libro El primer sexo, ella empieza a analizar, da argumentos a favor de la mujer y llama el primer sexo, no como lo hace Simone de Beauvoir como el segundo sexo. En el año 1999 ha expuesto una interesante idea. Ella considera que la cultura de empresa en nuestra economía, bueno, capitalista globalizada y basada en el conocimiento, pronto va a favorecer inclusive más a la mujer que a los hombres. De ahí que se invierte pues su título, ¿no? de Simone de Beauvoir, el sentido. Hay datos contundentes que parecen validar la tesis de Fisher, la antropóloga. Dice, hoy las mujeres viven en promedio 10 años más que los hombres. Egresan de las universidades, quiere decir que terminan la universidad un 33% más que los hombres. Y eso creo que es cierto, por lo menos en la experiencia universitaria que tengo, bueno, ¿sí? Controlan el 70% de los gastos de consumo a escala mundial. Y según la revista, ¿no? Bueno, ahí está la revista. Y son propietarias del 65% de todos los bienes, nada menos que en Estados Unidos. ¿Sí? El 65%. La estadística está a favor de las mujeres. ¿Sí? ¿Ok? Sigamos. Y bueno, tan solamente como una recomendación, Ariel, ¿no? Que hay que leerlo también a la feminista, a la pro vida, la feminista pasado y presente, la señora Paglia.
una interesante intelectual, una referente eh, para las mujeres feministas que quieren o desean defender la vida, ¿sí? Y ella, bueno, acá están algunas citas, no vamos a abarcar mucho, pero ella dice, a modo de conclusión, podemos decir, si las mujeres esperan un trato igual en la sociedad, deben abandonar el infantilismo de exigir medidas de protección especial. La libertad implica una responsabilidad individual. Estoy de acuerdo. No existe algo que llamamos algo muy colectivo, sino que lo que existe es individual. Si aún queremos ser más libres, hay que ser más individual, no de forma colectiva. ¿Ok? Bueno, sigamos. Bueno, las feministas actuales dicen, por ejemplo, mi cuerpo, mi decisión, hay que hacer el aborto legal, porque aún así, bueno, el aborto es un derecho. Vamos a dar breve opinión con esto y llegamos a la conclusión, ¿sí? Esto de que mi cuerpo es mi decisión. Vamos a de una vez, tal vez, dejar en claro que eso no es así y que no es válido esa argumentación, ¿sí? Mi cuerpo, mi decisión, cierto, es tu cuerpo, es tu decisión, pero, tú decides sobre tu cuerpo, pero no puedes decidir sobre la vida de otros. Nada te convierta ni te hace verdugo o juez para decidir sobre la vida de tu hijo que llevas dentro. Manam, ¿no? Lo cual no significa que sea parte de tu cuerpo. Ya hemos dicho que no es parte de su cuerpo. Porque como ya explicamos antes, tiene carga genética propia y un ADN diferenciado. Por ende, no es parte de tu cuerpo. Tu derecho termina donde comienza los de otros. ¿Sí? ¿Ok? Pasemos a la segunda. Hay que hacer el aborto legal, pero aún así seguirá existiendo clandestinamente. Que el aborto exista no es razón para legalizarlo. Esta lógica, entonces, como existe también el robo a mano armado, entonces, bueno, hay que hacerlo legal también. Es la misma lógica, ¿no? O los abusos sexuales, o el narcotráfico, o la prostitución de menores. Es la misma lógica, ¿sí? Entonces, que algo exista no quiere decir que deba ser legal o que simplemente deba ser. No. Y esto de que el aborto es un derecho, vamos a poner en claro las cosas. Esto es una falacia. El aborto jamás será un derecho, aunque la ley lo contradiga, aunque la ley lo pueda reconocer. Existe grandísima diferencia en la doctrina jurídica entre derecho y ley. Tengo alguna discrepancia tal vez con algunos colegas, pero el derecho y la ley hay una gran diferencia, ¿sí? Entonces, eh, el aborto jamás será un derecho, aunque la ley lo contradiga, porque sabemos que porque la ley lo diga no significa que sea correcto éticamente y moralmente válida. Porque a modo de ejemplo, nada más yo les pongo, eh, durante el periodo de Hitler, el social nacional eh, había legalizado, era legal matar a judíos, pero ¿era ética y moralmente válida? No. Lo legal estás por sujeto al derecho, y el derecho es moral y moralmente válida, y es ética, ¿sí? Por eso que hay diferencia con la ley. Entonces, la ley dice que disfrutes todos tus derechos y libertades personales siempre y cuando no infrinjan las leyes o cuando invadan los derechos de los demás, ¿sí? En el caso del aborto, las mujeres exigen el derecho a matar a su propio hijo, a su hijo, cuando éste tiene todo su derecho a vivir, a nacer, porque ese puede ser el futuro un futuro intelectual, un futuro premio Nobel, un futuro
químico, físico, es vida, o el futuro que puede buscar, que puede encontrar la cura para el cáncer, ¿sí? Entonces, por tanto, no, el aborto no es derecho, no es derecho. Probablemente, pues, eh, te dirán o que dirán, pues, que no hay vida, no hayamos dicho biología, no ideología, más biología y menos ideología. Y por eso, la validad, ¿no? Entonces, hay vida desde la concepción, biología, ya hemos dicho. También te dirán que es un derecho a elegir libertad y no es libertad. Libertad a matar no existe, ¿sí? Libertad a matar no existe. Si es así, ¿cómo elige ese pequeño? Tampoco tiene la posibilidad de elegir. Es una vida inocente. Es un asesinato. Ok, mis queridos amigos. Bueno, de esta forma vamos a ya finalizar. Conclusión. La conclusión que nosotros, bueno, por lo menos en esta jornada que se nos ha invitado, es que se nos ha invitado, podemos llegar a la siguiente conclusión. El feminismo actual es anticientífica y victimiza y denigra a la mujer. Juega al doble rebote. Es una ideología del odio, odio al varón, promueven el odio, el desorden, el patriarcado, ¿no? Es inmoral y por tanto desprecia el derecho a la vida, desprecian el derecho a la vida, de una vida inocente y por consiguiente la libertad y sobre todo la igualdad ante la ley. Considero que el feminismo radical actual de tendencia marxista, neomarxista, está cayendo por su propio peso. No hay argumento que sostenga la barbarie, a menos la violencia, que están pues acostumbrados a hacerlo. No hay argumento. Y reivindico el feminismo pro vida, de la primera ola feminista, de tendencia liberal, que es científica, natural y por tanto biológica, y promueve el amor, la belleza, y es más, se me olvidaba, las feministas están en contra del concurso de la belleza, porque consideran que es una forma de explotación, es una construcción social del patriarcado del varón. Bueno, hay muchas cosas más, pero, ok, por eso que yo reivindico el feminismo pro vida, de la primera ola feminista, la tendencia liberal, que actualmente se ha actualizado y tiene más fundamentos, científica, natural y biológica, que promueve el amor, la belleza, la intelectualidad, la familia, la ciencia, la defensa y el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad ante la ley, sobre todas las cosas. Ronald Guamán, y gracias. Muchísimas gracias, joven Ronald. Bien, continuado con el cronograma, estaríamos pasando a las rondas de preguntas. Compañeros, pueden activar su micro o pueden escribir por el chat. Hola, ¿puedo preguntar? Sí, claro, adelante. Bueno, muy buenas noches. Primero felicitar a los organizadores y para Ronald, la pregunta sería, ¿no? Creo que hay una equivocación grande en realidad respecto al feminismo ONGero que las ONGs vienen implementando a nivel internacional. Es distinto a un feminismo socialista o marxista, ¿no? Hay grandes diferencias, creo, y sería bueno Disculpa, su pregunta. sí, que pueda precisar entre el feminismo
que implementa las ONGs a nivel internacional y la diferencia con el feminismo socialista. Disculpa, no le he escuchado bien. Que pueda hacer diferencia entre el feminismo que implementan las ONGs a nivel internacional y el feminismo que implementa o el feminismo socialista, ¿no? Entre las dos. Claro. Y bueno, como la explicación se ha hecho, ¿sí? Existe los ONGs que promueven la ideología de género con la misma, el aborto legal. La información y el citado, ustedes ingresen, ¿sí? Al Parent, ¿sí? Parent, Planet Parent, donde se ve los informes que hacen o que invierten para promover esta ideología de género. Como hemos dicho, lo primero que las feministas no tienen un argumento. Lo primero que están en contra es de la naturaleza propia de la mujer y por consiguiente también del varón. Consideran que solamente es una construcción social, no hay nada propiamente dicho como natural, ¿sí? Ustedes ingresen, el señor quisiera invitarlo, al joven, al compañero, ingresa usted a internet IPPF y usted se va a informar de todas las informaciones financieras que tienen para promover todas estas marchas, ¿sí? Ahora, el otro de su pregunta era sobre el feminismo pro vida y el feminismo pro aborto, ¿no? Los argumentos están ahí. Creo que ya hemos dado los argumentos. Lo primero que el feminismo pro vida es una tendencia más liberal. Defiende la vida sobre todas las cosas. La libertad y tiene un argumento biológico, ¿sí? Y tiene un argumento biológico. Una concepción, digamos, natural propio de la mujer. No denigran, digamos, no desprecian la libertad, no están en contra de la familia, no consideran que dentro de la familia exista el patriarcado, como decía Engels, que en algún momento hemos expuesto. ¿Sí? Pues ustedes también pueden buscar un poquito más de información. Eso es lo que podría responder. No sé si habría otra pregunta también. Bueno, creo que es tarde. Ya, puedo Hola, intervenir. buenas noches. ¿Puedo hacer una pregunta? Hola. A la moderadora, consulto, ¿puedo intervenir? Se escucha, ¿verdad? En todo caso, para continuar. Sí, primero damos pase al compañero Aldair, luego a Betty. Ya, ok. Muy buenas noches. En principio, saludar. Yo no soy estudiante propiamente de la Universidad de Huancavelica. En tal sentido, reconocer a la Comisión de Asuntos Feministas, ¿no? ¿no? De difundir el feminismo, ¿no? Es a través del cual se convoca. Mi pregunta va en función del argumento que quisiera vertir. Se señala de que hay tres tipos de feminismo, es algo que también otras lo pueden señalar. Dentro de un artículo que he leído, ¿no? Que es de Mariatti, principalmente. Feminismo proletario, pequeño burgués, burguesía. Burguesía liberal, neoliberal. Entonces, cuando se niega aquí, de todas formas, el aporte del feminismo proletario y se quiere reducir a un solo criterio de violencia, considero no parte por ahí el criterio ni los aportes que se hace desde el campo, no del feminismo proletario, porque tienen un planteamiento y tienen también un fin, un objetivo, vamos a decirlo así, porque para ellos, por ejemplo, lo que se discute, el problema es el machismo en el campo del feminismo liberal, ¿no? Burgués, lo que es la Aldair, feminista prioritarias, en este caso, no lo ven desde ese punto de vista, ¿no?
Entonces, ¿de qué forma lo ven? Lo ven de que no es el problema fundamentalmente el machismo, ¿no? En este sistema. Entonces, ¿a qué apuntan en su planteamiento? Justamente apuntan al criterio del sistema, ¿no? Cambiar de raíz el problema, ¿no? No simplemente, ¿no? Con una reforma o algo así. En la siguiente cuestión también que ellos cuestionan acerca del aborto, ¿no? No están de acuerdo, definitivamente, ¿no? Y creo que muy claro lo ha dicho el ponente al cual saludo, ¿no? De que todo esto es una campaña financiada por ONGs para poder garantizar. Y es que la verdad, en este sistema todo lo han mercantilizado, lo han convertido en dinero, ¿no? Hasta tal punto que los animales solo sirven para eso, ¿no? Por eso es que existen zoológicos. ¿Para qué sirven? ¿Para verlos? No, para ganar dinero. Entonces, al igual que eso, varios instrumentos, ¿no? Dentro del campo social utilizan para poder ganar, hacen propaganda, como lo han hecho actualmente con lo que es, ya pues se viene, ¿no? Adelante la nueva pastilla COVID, ¿no? Eso va a ser un medicamento a que todos tenemos que comprarlo, ¿no? Inevitablemente, va a ser impuesto. Entonces, promueven por un lado y por el otro lado generan riqueza, ¿no? Ganancia para ellos, absolutamente. Entonces, lo que quiero señalar es de que sí hay una propuesta proletaria, ¿no? Desde el campo del feminismo proletario, una propuesta para este sistema. En todo caso, mi pregunta sería concreto al ponente. ¿Qué entiende él por feminismo proletario? Nada más y muchas gracias por permitirme la pregunta. Bien, gracias Aldair por tu pregunta. Vamos a responder. Lo primero, se refirió un poco sobre el machismo. Eso no existe. El machismo no existe porque no puede existir un hombre que por el hecho de golpear a una mujer sea llamado machista. Entonces, bajo la misma lógica, ¿cómo se llamaría una mujer que agreda al varón también? Si es machista, que como feminista, o no, no existe eso. Lo cierto es que la agresión se produce, eso que nosotros estudiamos un poquito en temas legales, en criminalística, hacemos una búsqueda del por qué tiene ese impulso de agresión el hombre. Y las conclusiones que se llegan es que el hombre, por la propia evolución que tiene, muchas veces tiene una carga de violencia. Quiere decir que es genético, lo lleva en es parte de su naturaleza. Lo que hay que hacer es controlar eso. Los diversos argumentos llegan a eso. Entonces, por tanto, ahora existe, por ejemplo, el, el feminismo, o hay un artículo, el feminicidio, eso no existe, feminicidio no existe. Lo que hay que buscar, porque es sencillo reducir, porque es varón agredido, es machista, eso es ideología, es sencillo reducir, pero lo que hay que hacer es investigaciones psicológicas, ¿sí? Unas investigaciones anatómicas, ¿sí? Y vamos a llegar a la conclusión del por qué el hombre ha agredido, pero no se puede reducir al machismo. Ahora, sobre su pregunta, de Aldair, ¿qué entiendo yo por feminismo proletariado? Me preguntó. Lo hemos dicho en la exposición, hemos citado al señor Engels y conjuntamente al señor Marx, y qué entendían ellos por proletariado. Ellos consideraban que dentro de la sociedad, dentro de la familia, el burgués era el padre, ¿sí? Y la, la ama de casa era la proletaria. Entonces, la lucha era entre ellos, ¿sí? Entonces, ¿qué entiendo yo por proletariado feminista? En ese mismo argumento sería la destrucción de la familia, ¿sí? La destrucción de la familia, y siguiendo los argumentos socialistas que han dado, tanto Simone de Beauvoir, la señora es bien socialista y comunista, y es más, se ha reunido con Che Guevara, etcétera, ¿no? Y siguiendo la misma lógica, ella como una feminista que se considera también proletaria, llama ella también, si revisamos bien su bibliografía, un odio hacia el varón y el desprecio hacia la naturaleza propia eh, del hombre, la genética, la biología. Y por el contrario fomentan la ideología, porque es más simple, ¿sí?
Eso sería mi respuesta, amigo Aldair. No sé. ¿Ok? Si habría más preguntas. Bien, ahora estaría dando pase a la compañera Belinda, Becky, Evelyn, compañera adelante. Hola, muchas gracias. Buenas noches a todos. Quería saber cuál es la opinión del ponente, porque lo veo muy cerrado, no sé, ¿no? ¿Qué piensa sobre el aborto terapéutico, ¿no? Porque él habla de que, o sea, no está permitido por ninguna situación, por ningún caso, o sea, el aborto, ¿no? En este caso, el aborto terapéutico habla de que está en riesgo la vida de la madre, ¿no? Entonces, eso quiero saber cuál es su opinión. Y también otro es, ¿qué opina sobre el embarazo por violación a menores de edad? Hay niñas que quedan embarazadas 10, 12 años. También él está opinando de que para nada está permitido el aborto. Entonces, o sea, ¿qué piensa? ¿Cuál es su opinión sobre eso, no? Porque yo pienso que mi caso, o sea, voy a utilizar este caso de esa mujer, ¿no? O de esa niña. Sí, Eso sería gracias. sí, Evelyn. Lo primero, cuando se pone en peligro la vida de la madre, bueno, vamos a entrar a aspectos legales, ¿ok? Está permitido, por supuesto, cuando corre el riesgo la madre, ¿sí? Pero yo considero, porque no, el tema no es exclusivamente de temas legales, pero yo considero que hay que salvar ambas vidas. Por eso yo digo, al final de mi exposición dije, eh, y las feministas pro vida dicen, hay que hacer lo posible para salvar las ambas vidas. Eso promueve. Creo que con la ciencia y con la medicina se puede, ¿sí? Eso sería mi respuesta. Salvemos ambas vías. Ahora, el otro, en caso de violaciones, ¿sí? De niñas de 12, 13 años, ok. En ese caso, ¿sería permitido entonces el aborto legal? ¿Hay que matarlo? ¿Eso no es vida? ¿Por qué una ley puede decir que sí, sí es posible, pero la ley puede decir, pero derecho no? Derecho va más amplio. Eso es vida. Hay que proteger la vida. Siguiendo el mismo argumento, nosotros habíamos dicho, si mi vecino se mete a mi casa, yo tengo el derecho de salir y ir a su casa y golpearle y matarlo. O si vemos, por ejemplo, en la calle, alguien ha, no sé, ha delinquido y con la misma yo tengo el derecho a delinquir, es lo mismo. Si la pequeña ha sufrido una violación sexual, ¿tiene derecho a matarlo la vida? Y eso es mi argumento, por eso está en contra. Por el contrario, hay que promover. La niña va a cuidar a otra niña sin ni siquiera estar el violador, para que ayude a cuidar a ese niño. Disculpa, no lo oigo bien. Sí, le decía, y esa niña de 12, 13 años va a cuidar otro niño, ni siquiera va a estar presente el violador para ayudar a criar a ese niño. Esa niña todavía no tiene razonamiento. ¿Cuál es su argumento? Por eso yo en algún momento mencioné hay que promover la adopción como una salida. Hay que hacer campañas por eso. Entonces, ¿que hay que matar a todos los pobres? ¿Cómo? Hay que defender la vida. Eh, sí, habría más preguntas tal vez. Buenas noches. Aló, Sí, soy Paulo buenas Espina noches, Guitarra. adelante. Paulo Espina Guitarra, quisiera participar. Estoy con el teléfono de mi hermano. Sí, adelante, puedo participar. Ya, buenas noches. Bueno, yo quería saber, es la primera vez que escucho la palabra neomarxista. ¿Por qué le denomino? Porque el marxismo viene del estudio del proletario y yo creo que eso más que nada se ha practicado en los países socialistas.
En los países socialistas solamente han tenido la libertad, las mujeres han llegado a ser líderes, han tenido que representar a los varones. En plena Segunda Guerra Mundial, los varones, cuando estaban muriendo, o estaban en guerra, morían, tenía que salir la mujer a seguir ejerciendo las cosas que habían dejado los varones, prácticamente participar hasta de las guerras y tenían que tomar puestos importantes en el gobierno. Solamente en la edad primitiva y en el comunismo, socialismo, se ha visto que las mujeres han sido líderes, han sido, como quien dice, personas honorables, libres, lo cual ahora último he visto también en Rusia, han habido niños que han estado los países vecinos de Inglaterra, Francia, Italia, matrimonios gay que se lo llevaban a los niños que no tenían familia, pero eso ha visto el gobierno ruso de Putin y ha tenido que recuperar esos niños y dijo, aquí no se llevan los niños rusos, solamente la patria madre se encargará de educarlos y alimentarlos y hacerlos buenos ciudadanos. Y ha evitado todo eso. Yo creo que en los países neoliberales capitalistas como el nuestro, estamos destinados, como dice la niñez, a ser, como dice, llevados por esas familias gays, trans y esas familias que, ¿cómo le van a educar a esos niños? Porque los niños están en crecimiento. Es todo, gracias. Su pregunta. Mi pregunta, quería saber por qué le denominan marxismo. Bien, gracias. Bueno, yo no lo he denominado, ¿sí? No, yo no lo he denominado. Las propias feministas se han denominado neomarxistas porque consideran que son nuevas ideas bueno, para abortar, para quitar la vida a una vida inocente. Ahí está la propia respuesta de las feministas. Ellas se han denominado así. Bueno, me habría gustado, amigo, que me diera una estadística de un país próspero donde la mujer en un país socialista es más libre. No lo hay. Bueno, si habría otras preguntas. Bien, sí hay, Ronald. Aló, buenas noches, ¿me escuchan? ¿Me escuchan, perdón? Sí, compañero, adelante. Ok, esa pregunta yo nomás acabamos, señorita. Ya, bueno. No, solamente una pregunta. Joven. Solo por curiosidad. Aló, ¿me escuchan? Aló, ¿me escuchan? Sí, ¿cuál es su pregunta? Ya, no es una pregunta, solamente ¿cuál es la finalidad de esta reunión? Obviamente para que todas las personas que pero no han encontrado respuesta. Mi pregunta sería, ¿con qué finalidad sería un bien común? Abimael, disculpa, pero no le he escuchado. Le he escuchado medio entrecortado. ¿Otra pregunta? Joven Ronald, si podría desactivar su audio para que puedan hacerles preguntas, porque se le escucha como un eco. Mil disculpas. Bueno, ahora sí se escucha. Ahora sí se escucha. Sí, creo. Sí, La pregunta es, buscando el bien común, ¿en qué plataforma podríamos trabajar
Eso le pregunto. El bien común, ¿En qué plataforma? de acuerdo a las feministas, ¿ok? Eh, bueno, el bien común quiere decir la prosperidad. Bueno, estaría haciendo un argumento económico, porque, bueno, con ideologías no podemos buscar una prosperidad, un bien común. Bien común, si queremos una prosperidad económica, podemos empezar analizando la economía. Ahí considero que es la respuesta, no en este tema del asunto. Acá sobre todo son temas de derecho que hay que defenderlo, ¿sí? Como lo hacen las feministas pro vida. ¿Y en qué plataforma podríamos trabajar? Con esta ideología, no, con esta ideología de la actual, no se busca ningún bien común. Están bien financiados, son financiados por organismos internacionales y promueven, tienen, bueno, ustedes ya les he dicho, ingresen a la página y ustedes van a ver que a las primeras que promueven las marchas se les paga, al igual que cualquier otro ciudadano, son pagados. Por eso que hacen esas marchas de protestas, etcétera. Considero que con esta feminista neomarxista no podía existir ningún bien común. Considero que tan solamente con, si queremos un bien común, sería con las feministas pro vida. Bien, señorita, Pero, podríamos... Ronald, una última intervención. Sí, dígame. Mira, creo que hay un tema todavía un poquito, sería interesante aclarar, ¿no? Para empezar, las organizaciones no gubernamentales, las ONGs, tienen su fuente de dinero de dos instancias, ¿no? Uno, del propio Estado, quienes les sustenta a través de consultorías, y la otra parte son las empresas, grandes empresas transnacionales, son los que son sus acreedores, ¿no? Los que garantizan su financiamiento a nivel internacional. Empresas farmacéuticas, de diferentes rubros, ¿no? En todo caso, este grupo de ONGs que al menos en el país hemos visto, incluso las últimas movilizaciones han impulsado estas ONGs que son por encima varios cientos de ONGs en el país y que mueven millones, ¿no? En realidad tienen un objetivo claro, presentarse como una postura de izquierda, ¿no? Y en realidad no son una postura de izquierda. El feminismo proletario jamás va a plantear digamos, una apreciación como si el problema fuera entre el varón y la mujer, más al contrario. El problema pasa por un tema económico. Y ahí vamos a encontrar los diferentes aristas que tiene el problema de la mujer, incluso el problema del aborto y muchas otras cosas. Entonces es importante con eventos como este, hay que abordar con mucha responsabilidad, porque en vez de clarificar podemos confundir a la gente, ¿no? Entonces, lo que en realidad estas ONGs, sí, yo concuerdo con eso, ¿no? Son gente pagada, profesionales pagada. Uno ve una chica ahí, digamos, vestida, con cartelones, o sea, eso viene de algún lugar y son prácticamente trabajadoras, operadoras, psicólogas, abogadas que trabajan para la ONG y son su personal y ellos trabajan de esa forma, generan colectivos, les facilitan materiales y eso es lo que hacen en el Perú. Entonces, el objetivo claro es que estas empresas transnacionales, por ejemplo, con toda la propaganda de nuevo mercado, porque prácticamente en el tema de la mujer ya el mercado se ha saturado, pero al hacer parecer o incentivar, motivar que los varones asuman posturas de mujer,
prácticamente en ahí el mercado se abre, ¿no? Si una mujer pueda tener digamos, un gasto en temas de cuidado personal X, vamos a ver que un varón para parecer a mujer y superar a ello, sus gastos van a ser mucho más grandes todavía aún. Y si vamos a sumar ahí intervenciones de cirugía y demás, aún mucho, mucho más grande. Entonces, por ahí es el tema, es de carácter económico principalmente. Y qué mejor para los sectores que manejan económicamente generar un nuevo campo, el problema entre el varón y la mujer. Entonces, una postura correcta, adecuada, socialista, proletaria, no ve como si el problema fuera entre el varón y la mujer. De ninguna manera, el problema es de carácter económico. Nada más, Ronald. Bien, sí, por su participación primero. Bueno, algo importante que usted ha dicho, que no se puede tergiversar las versiones, sí, porque es tema económico, por supuesto que sí, es promovido por ONGs, repito, que ONGs que tienen 63.000 aproximadamente clínicas que quieren o se van a abrir si se legaliza el aborto, porque van a brindar y va a ser un negocio. No es gratis, lo tenemos que pagar nosotros, lo pagamos de una forma indirecta con los impuestos, ¿sí? Eso no quiere decir que sea gratis, lo pagamos y aún es más lucro el económico. Cuando es público es mayor el gasto público y lo privado es un poco menos, ¿sí? Entonces, lo primero que decía, no se puede confundir. Yo lo que estoy manifestando que son exclusivamente neomarxistas que están promoviendo esta idea y son financiados por ONGs que también tienen esa tendencia. Tal es así que yo puedo decir, por ejemplo, los grandes capitalistas, si se puede decir, empezando, o los grandes intelectuales actuales del capitalismo, del liberal, no existe el neoliberalismo, como Axel Keyser, Agustín Laje, Playa, Javier Milei y el propio Donald Trump han negado esta idea, ¿sí? Estas ideas de las feministas. El argumento está bien claro. Señorita Sonia, si habría alguna otra pregunta más. Bueno, de no haber, ya estaríamos finalizando. Joven Ronald, ¿sería factible que lo lea en el chat? ¿Podría? Lo hago. Hay preguntas ahí. Joven Ronald. Bueno, considero que deberían hacerlo el uso de la palabra, señorita, y Ya, en todo caso estaría dando pase al joven Wilder Esplana Izarra. Por favor, ¿tiene algunas preguntas para el chat? bueno, con eso finalizamos, ¿sí? Hola, sí, buenas noches. En realidad yo he puesto en el chat porque han mencionado que también se podía poner en el chat si no lo hubiésemos hecho en directo, pero bueno, no hay problema. Bueno, tengo conocimiento ya hace buen tiempo que hay ONGs como, no sé si son ONGs o financieras, era creo Médicos del Mundo, ya, que financiaban efectivamente una suerte de aborto, de aborto, pero para casos de violación, ¿no? Y no necesariamente para niñas, sino en cualquier edad. Y esa postura la promovían porque efectivamente, un niño producto de una violación, lamentablemente ese niño pues no va a recibir el cariño, no va a recibir el trato y el mismo cariño de su madre, ¿no? Entonces, ¿para qué enajenar a ese niño? ¿Para qué para que su futuro sea de otro delincuente, de otro drogadicto, de lo que sea? Mejor que sea abortado. Eso más o menos en esa lógica, ¿no? Es lo que yo entendía, ¿no? Entonces, para mí eso estaría bien, o sea, para mí eso estaría bien, ¿no? Sin embargo, creo que ahí el ponente hace mención que en cualquier, en cualquier tipo
de circunstancias el aborto está malo. Y eso me parece que no es así. Eso de repente para que lo aclare. Y por otra parte, hay una postura, hay un término que han manifestado, el tema del machismo. El machismo es efectivamente es una construcción social, ¿no? Y lo que se está generando en la academia es el concepto de masculinidad, ¿no? Entonces ese es un término que de repente no sé si lo puede tomar, pero ese es un concepto que en base a eso se ha estado promoviendo que los varones de alguna manera tengan una suerte de una apertura a la equidad, ¿no? A la equidad. Entonces esto no es necesariamente una postura de que al hombre lo quieren feminizar, no es tanto así, yo no lo concibo así. Entonces eso era un poco para aclarar y ahí en lo manifestado hay algunas cosas que seguramente el ponente puede aclarar, ¿no? Eso, gracias por el pase. Bien, gracias, Wilder. Como he dicho, yo mantengo mi postura, que la vida es única. La vida es única. En otras palabras, Wilder hace como una especie de que, porque ese pequeño va a crecer en una pobreza, algo así, una pobreza que no va a tener un buen cariño, ¿no? Que no va a tener un padre, algo así, ¿no? Por eso, frente a esa alternativa, yo decía, hay que promover eh, la adopción, porque considero que actualmente eh, la generación de mi contemporáneo muchas veces ya no quieren tener hijos. Muchos no quieren. Quieren gozar del viaje, de su trabajo, de su profesión. Entonces hay que promover aborto. Aborto, digo, disculpen, la adopción. ¿Por qué no se promueve la adopción? Porque no es económico, ¿sí? Y considero que la vida es única. No importa cuál sea la circunstancia. Siempre hay salida. Porque no puede haber vida y como estaríamos entrando a un, a un asesinato justificado porque ese pequeño no va a tener un buen futuro, algo así. Eso puede permitirse agredir la vida de alguien, una vida inocente. Entonces yo considero, sigo con mi argumento, que la vida es única, ¿no? Señorita Sonia. ¿Podría aportar algo, por favor? O ya, Sí, adelante, Sí, joven, ahí hablando sobre la vida, sabes muy bien que la vida está en primer momento, perdón, voy a decir unas cosas un poquito menos limitadas. En primer momento, cuando una persona nace, vive y se identifica, ¿verdad? Voy a comenzar por eso. Se identifica. En un momento quise hacer algo, mantener mi posición relevante a lo que yo quería hacer, que era eh, mm, matar a los... Perdón, estoy un poco nervioso. Bueno, Bien, le entendemos, amigo Abimael. Bien, señorita Sonia, me va a disculpar, pero tengo otros asuntos también, unas agendas pendientes, unos trabajos. Como ustedes entenderán, soy estudiante de la Facultad de Derecho y sí, tengo... Ok, si no habría más preguntas, bueno, tan solo me quedaría agradecer a la Comisión de Asuntos Femeninos de la UNH que vienen realizando con el título de la primera ponencia de leyes y normas que protegen a las mujeres. En este caso, a mí, para hoy me han conferido el tema del feminismo y derecho. Espero haberlo cumplido, sus expectativas. Y señorita Sonia, muchas gracias. Bien, muchísimas gracias a usted, joven Ronald.
interesante su ponencia. Bien, ahora pasamos a las conclusiones. Bien, antes que nada, estaría dándole a usted, joven Ronald, si tendrá alguna réplica. Una réplica. Bueno, tan solo, también son libres ustedes de elegir, ¿no? No tengo ninguna réplica, pero sería una sugerencia mía que es una sugerencia, depende de la libertad como ustedes lo tomen como organización, que tal vez ustedes puedan estudiar un poquito más del feminismo pro vida, que defiende la vida, ¿no? Lo cual yo he reivindicado en mi ponencia del día de hoy, y tan solo esperaría ver a futuro esta organización que sea pro vida, ¿no? Pro vida de tendencia más liberal, ¿sí? Que promueva un poco la ciencia, la naturaleza biológica, que promueve el amor, la belleza, la intelectualidad, la familia, que defienden la ciencia, ¿no? La defensa y el derecho a la vida, la libertad y sobre todo la igualdad ante la ley, no igualdad mediante la ley, eso es otra cosa también, ¿no? Y eso nomás sería, señorita Sonia, y muchas gracias. A usted, joven Ronald, muchísimas gracias. Bien, prosiguiendo con el cronograma, ahora pasamos a las conclusiones. Bien, en este caso voy a darlos yo, las conclusiones, ¿no? Bien, el proceso feminista, su desarrollo histórico fue desde antes del siglo XVIII y el proceso no se dio de ahora, ¿no? Sino anteriormente. Bien, otro punto que es todas las reivindicaciones de las mujeres, como el derecho al voto, a la ciudadanía y otros, fueron conquistados, ¿no? Por las mujeres mismas, organizadas, obviamente. Nada fue un regalo. Y el otro punto, ya para concluir, pues el problema del feminismo y todo ello es una cuestión, ¿no? Económica y estructural. Bien, eso sería en cuanto a las conclusiones. Ahora, prosiguiendo con el programa, estaría dando pase a Stephanie Mendoza Espinosa para que dé las palabras de clausura, ¿no? Stephanie, adelante. Stephanie, ¿estás ahí? Te estaría dando para que des las palabras de clausura. Bien, ¿me logran escuchar? ¿Me logran escuchar? Sonia, ¿me confirmas, por favor? Sí, Stephanie, adelante. Bien, primero que nada, saludar a todos los participantes y de igual forma al compañero Ronald por la disertación del tema, en este caso, feminismo y derecho. Y también dar las gracias, ¿no?, a la compañera Sonia por moderar y invitarle a seguir asistiendo a todos los participantes a los eventos que se va desarrollando perdón, me van a disculpar un rato. Por la Comisión de Asuntos Femeninos de la UNH. Eso sería todo. Más bien, muchas gracias por el espacio brindado, Sonia. Bien, Stephanie, muchísimas gracias por su participación y a cada uno de los presentes, de los participantes y especialmente al ponente, ¿no? Un tema muy importante para cada uno de nosotros. Bien, hemos llegado a la parte final del evento organizado por la Comisión de Asuntos Femeninos
de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional de Huancavelica. Para lo cual se les agradece, ¿no? Por su permanencia y su atención, y se les hace la invitación, ¿no? A las siguientes, a los siguientes o posteriores eventos que se van a seguir realizando. Cuídense mucho hasta el siguiente evento. Gracias.